Creo que ya estamos al aire. Hola a todas y todos. Otra vez continuamos con esto del seminario de debate de Starter Pack para novatos. Y en esta ocasión tenemos un tema un poquito más avanzado, ya que conocimos como toda la parte de argumentación, roles, refutaciones, etcétera. Vamos a uno de los temas que más se le complica, o sea, más se te complican cuando eres una persona novata, que es precisamente enfrentarte a primer gobierno. Y para ese tema tenemos a un gran debatiente que está por aquí, Benjamín. Y antes de que él empiece como a dar su taller, se los voy a presentar rápido porque sé que algunos ya lo conocen, que lo han visto debatir, pero otras personas no, entonces ahí les va. Benjamín es mejor orador novato del Campeonato Nacional de Debate CND 2019, cuarto finalista del Campeonato Panamericano PANAMS, mejor juez del Campeonato Nacional de Escuelas Preparatorias, primer equipo mexicano en hacer break en el WOOD, y de llegar a la final, siendo subcampeón en la categoría EFL en el WOOD Tailandia 2020, que fue hace poquito. También es campeón del torneo de invierno interuniversitario de debate 2019 en las categorías Open y Masters, y en la Liga de Bajío 2020, que estuvo también por allí con nosotros. Fue segundo mejor orador y campeón del torneo de debate interuniversitario de debate TODI del 2020. Y bueno, no aparece aquí en la semblanza porque ya fue hace un tiempo, pero pues también es subcampeón del torneo del INE, sí, ¿verdad? No. ¿No? Cuarto, semifinalista. Semifinalista, sí. Sí, bueno, entonces ya por ahí lo estuvimos escuchando y estamos muy felices de tenerte, Benja, entonces ya no te robo tu tiempo y pues adelante. Muchas gracias, Dani. Pues antes de empezar con el debate, igual el EDU siempre me ha parecido un equipo muy bonito. Probablemente son mi sociedad de debate favorita en México y las cosas que hacen con debate en Guanajuato siempre me han gustado mucho. Entonces agradezco que me hayan pues permitido formar parte de este proyecto porque me parece algo muy chido. Y ahora sí vamos a empezar con la presentación. Probablemente no los pueda ver y si hacen preguntas y así voy a estar como tomando pausas y la presentación se va a dejar de ver en grande. Pero pues ahora sí vamos a empezar perdiéndole el miedo a primer gobierno. Primero es importante entender que siempre vamos a tener ventajas. O sea, en el debate parlamentario británico, el debate competitivo está construido de manera que todos los equipos tengan una ventaja comparativa, porque si no sería pues bien injusto, ¿no? Como las bajas tienen mucho más tiempo para pensar, si eres baja de OPO tienes casi una hora para preparar tu caso, o sea, como pues estaría muy feo, pero la razón por la que eso no pasa, la razón por la que, por ejemplo, históricamente el equipo que más finales ha ganado es primer gobierno, es justamente porque cada equipo tiene una ventaja, y las ventajas de primer gobierno, las principales que yo diría, aunque obviamente yo no poseo la verdad absoluta sobre debate y probablemente esto pueda ser diferente, es la primera, es que eres como capitán o capitana del debate, es decir, tú decides más o menos cómo se va a encauzar, qué se tiene que debatir, a dónde lo vas a llevar, cuáles son las métricas, y eres el equipo que más tiempo tiene para argumentar. Es decir, tú tienes un discurso entero en el que nadie más ha hablado, por lo tanto no tienes que perder tiempo refutando y tú puedes construir todo lo que quieras. Además de que pues en tu segundo discurso también como solo tienes que refutar un discurso, pues probablemente igual puedas construir mucho más. Entonces es un discurso que permite construir muchísimo, que tienes más tiempo para tu propia construcción, pero además tú decides cómo se va a llevar a cabo el debate y creo que eso es una ventaja súper importante que tenemos que tomar en cuenta para ser primer gobierno. Entiendo que cuando somos novates, en la generalidad nos cuesta mucho trabajo, porque pues todavía no estamos tan acostumbrados a hablar en público, nos da pena, como está bien intimidante ser primer gobierno, pero conforme vayan avanzando, probablemente se den cuenta que es de las posiciones más fáciles incluso para ganar un debate, justo por todos estos tips que vamos a ver a continuación. Entonces, primero hay que entender más o menos qué hace el primer gobierno. Primer gobierno define las palabras que se tengan que definir dentro de la moción. Ahorita vamos a ver cada uno. Contextualiza, es decir, por qué estamos debatiendo esto, por qué es importante, cómo se ve en el mundo, quién lo está haciendo. Caracteriza, nos hablan de los actores, si es una moción de relaciones internacionales, cómo se ve Irán, cómo se ve Estados Unidos, si es una moción de grupos minoritarios, cómo se ve ese grupo minoritario, cómo se ve el presidente de tal país, etcétera. Argumenta, construye la argumentación, que estoy seguro que ya vieron en esos talleres, como cuál es mi premisa, mi razonamiento, mi ejemplo, mi análisis y cuál es el link y por qué es relevante. Y al final del día, como todas las cámaras, también tienen que refutar, que es pues básicamente por qué lo que está diciendo la contraparte no es necesariamente cierto, cuáles son sus fallos lógicos, asumiendo que fuera cierto, por qué lo mío gana, etcétera. Pero igual vamos a ir viendo como cada estrategia.
Creo que las primeras tres son particularmente importantes en primer gobierno. Todas las cámaras argumentan y refutan, pero el primer gobierno en particular tiene que definir, contextualizar y caracterizar más, entonces vamos a pasar un poquito más de tiempo como con esas cosas. Primero, lo primero, que esto es súper importante en primer gobierno, es entender el debate. Y aquí les pongo una moción de ejemplo, ¿no? Como esta casa cree que las exposiciones sobre memoria histórica deberían ser altamente explícitas y, de ser posible, interactivas. Entonces tienen que identificar varias cosas, sobre todo si son primer gobierno. Lo primero que tienen que asegurarse es que entiendan el debate. Entonces, lo que yo les diría es, lean la moción y pregúntenle a su pareja, ¿entendiste? Si entendieron, empiecen a preparar. Si no entendieron, vayan y pregunten a adjudicación sobre una palabra que no comprendan, saquen un diccionario, pero lo primero que tenemos que hacer es vernos que entendemos la moción, ¿no? Como que literalmente estamos entendiendo de qué se debate. Y una vez que tenemos eso claro, entonces empezamos a romper la moción en partes. Por eso está subrayada en diferentes colores, porque desde mi perspectiva, creo que esas 4 palabras en particular, bueno, o sea, como esas 4 frasecitas, definen cómo nosotros desde el primer gobierno vamos a tener que preparar nuestro caso, ¿no? Entonces la parten. Primero, que es una exposición sobre memoria histórica, y aquí es donde ustedes van a empezar a preparar desde el tiempo de preparación, cómo ustedes van a caracterizar y contextualizar. Es decir, cómo se ve una exposición sobre memoria histórica, por qué es importante una moción sobre una exposición de memoria histórica, para qué nos sirve, por qué la hacen, en dónde se hacen, cómo se ven, etcétera. El siguiente tiene que ver con la idea de que es altamente explícito e interactivo. Es decir, no solo tiene que ser explícito y cuáles son las características particulares de que sea explícito e interactivo, sino que hay un cualificador modal. Es decir, tiene que ser altamente. Que me muestren una imagen probablemente no es suficiente, probablemente tenga que ver un video o una representación o algo así. Pero esto solo se logra cuando nosotros entendemos el debate y lo hacemos cuando podemos desmenuzar la moción y cuando tenemos como claro qué significa como cada palabra. Entonces ya le preguntamos a nuestro compañero o compañera, ya entendimos cómo funciona la moción, ya sabemos más o menos de qué va. ¿Qué sigue ahora? Tenemos que encontrar una métrica. Es decir, nosotros desde el primer gobierno somos un equipo que puede definir literalmente cómo se va a dar el debate. Entonces, cuando entendemos la moción, tenemos que explicarle al panel de jueces cómo se tiene que evaluar. Es decir, en esta moción sobre memoria histórica, por ejemplo, cuando yo ya entiendo para qué sirve la memoria histórica, entonces es por ejemplo, en donde tenemos mejor entendimiento del pasado, en donde tenemos mayor prevención de conflictos, no sé, como en donde cumple mejor el propósito de la memoria histórica, asumiendo que nosotros ya lo sabemos, etcétera. Y una vez que identificamos nosotros cuál va a ser la métrica, es decir, cómo va a ser evaluado el debate, tenemos que saber nosotros ya desde el gobierno cómo lo vamos a aprobar. O sea, como 2 tips para esto, o sea, como tienen que identificar la métrica y la carga de la prueba. El primero es que se hagan preguntas como qué, por qué, para qué, dónde, qué está pensando el equipo de adjudicación, etcétera, y que piensen en el mundo. Es decir, probablemente la moción el equipo de adjudicación la sacó de un documental, de una película, de una noticia que leyeron, de un tema que les gusta mucho, entonces probablemente si ustedes entienden de dónde viene esta moción, sea mucho más probable que ustedes puedan sacar mejores argumentos. Y la otra nada más es como que es algo que vamos a profundizar ahorita, la métrica y la carga de la prueba y las cosas que elijan tiene que ser justo para ambos equipos. Es decir, si ustedes se ponen una métrica y dicen, este debate lo va a ganar quien pruebe en donde tenemos mayor reacción dentro de la exposición de memoria histórica, pues probablemente no sea una métrica justa porque es mucho más probable que si yo veo algo así de crudo, pues tenga una reacción en comparativa con cosas de ese estilo. ¿Me explico? Entonces siempre tienen que pensar que la métrica, es decir, cómo va a ser evaluado este debate, sea justo para ambos lados de la cámara. Ya entendimos la moción, ya la desmenuzamos, ya pensamos en el mundo, ya nos hicimos todas las preguntas posibles desde el primer gobierno. ¿Qué sigue? Entonces, sigue que nosotros empecemos a construir nuestro caso. Entonces, ya que identificamos como la idea de la métrica, etcétera, dentro de, cuando sabemos qué tipo de emoción es, identificamos el o los clashes más importantes. Es decir, esto va más o menos como al mismo tiempo que identificamos la métrica. Hay emociones que tienen un clash particular que es muy claro, ¿no? Como las típicas emociones de esta casa dejaría que los papás revisen el celular de sus hijos, o esta casa cree que los gobiernos nos podrían espiar. El clash está muy claro, seguridad versus privacidad, ¿por qué me importa más uno que otro? Etcétera. Pero hay emociones que tienen como clashes dentro de, hay emociones en las que puede haber una métrica de seguridad, pero también puede haber una métrica de estabilidad a largo plazo, o hay emociones que tienen una métrica
de representatividad, si es una moción de democracia, pero también de efectividad y gobernabilidad. Entonces tienen que identificar cuáles son los clashes y qué clash es más importante, porque pues probablemente hay clashes que se sobrepongan uno sobre el otro. El paso que sigue es como qué tan duro nos vamos a ir, y esto es como una manera de expresar coloquialmente. Hay tipos de casos, ¿no? Como hay casos como tibios, por así decirlo, y hay casos que son como completos, o sea, como hard case completamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, una moción de eutanasia, que ya no se debate sobre eutanasia, pero asumiendo que se encontraran con una moción de eutanasia, podría ser como, esta casa cree que se permitiría la eutanasia, y ustedes podrían decir como, solo la permitiríamos en pacientes que tienen una enfermedad degenerativa incurable en su lecho de muerte. Eso es un caso que sí está bien, o sea, estarían cumpliendo con su carga de la prueba, pero probablemente es un caso más tibio, ¿no? En comparativa, ustedes dicen, como nosotros prohibiríamos la eutanasia con cualquier padecimiento, incluso si es mental, aun cuando existe cura, etcétera, la seguiríamos permitiendo. Entonces es un caso como mucho más duro. O sea, en lo personal tienen que ser estratégicos, o sea, como no se vayan a querer probar como cómo tenemos que quemar toda la selva del Amazonas, como, o sea, hay extremos que son imposibles de probar, como debate no puede lidiar en absolutos, pero creo que un primer gobierno tampoco va a ganar nunca por ser tibio. O sea, la recomendación que yo les diría es de lo moderado a lo extremo. Ahí en ese punto medio entre moderado y extremo, probablemente ustedes se encuentren en el mejor caso si ustedes, o sea, si ustedes lo construyen bien. Entonces, ¿qué tan duro nos vamos a ir? Pues generalmente no sean tibios, pero tampoco quieran como ponerse una carga a la prueba altísima, como que van a erradicar la pobreza o que de la nada la humanidad va a ser feliz, porque probablemente queden cuarto. El siguiente es que cuando yo soy primer gobierno, no solo estoy compitiendo contra oposición, es decir, no solo tengo que construir un caso en el que yo les gane tal métrica, sino que también le tengo que ganar a mi baja. ¿Cómo le gano a mi baja? Pues generalmente cuando yo hago mucho énfasis en mis razonamientos. Es decir, cuando yo estoy pensando en mi caso, yo tengo que estarme haciendo las preguntas ¿por qué? 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 Así 17 veces ¿por qué? Hasta que se te agote completamente, para que tu argumento tenga todos los razonamientos y todos los nexos lógicos, para que esté muchísimo más probado. Es decir, si tu baja pensó en el mismo argumento, pero ya está suficientemente probado contigo, entonces obligas a la baja que tenga que hacer otra cosa, probablemente los dejas sin extensión, pero esto solo ocurre cuando nosotros damos énfasis a los razonamientos. Los impactos, es decir, cómo se ve en el mundo, también son muy importantes, pero si nosotros nos centramos en los impactos y nosotros no hemos probado aún por qué esto es probable y por qué es relevante y nuestra baja sí lo hace, entonces probablemente nos coman el mandado y nos ganen el debate. Entonces nosotros tenemos que dar mucho, pero mucho énfasis en los razonamientos. Lo que sigue es reconocer que nuestros argumentos tienen que ser diferentes entre sí. O sea, si nosotros hacemos un argumento de por qué, o sea, por ejemplo, la pizza es súper buena para tu salud, ¿no? O sea, como esta casa cree que todos deberían comer pizza, sería la moción. Yo como primer gobierno voy a probar la métrica de salud y tengo un argumento que dice que la pizza tiene jitomate y el jitomate es una fruta y por lo tanto tiene muchas vitaminas y micronutrientes y por lo tanto es buena para mi salud. Y tengo otro argumento que dice la pizza generalmente va adicionada con piña y la piña es súper cool y por lo tanto me va a ir bien. Tengo otro argumento que dice como el queso ha probado históricamente fortalecer nuestros huesos a través del calcio. Si se dan cuenta, los tres argumentos no son en realidad diferentes entre sí. O sea, es decir, el jitomate, la piña y el queso, los tres están bien orientados a qué es mejor para mi salud y a que de alguna manera el que yo coma pizza me va a permitir estar mejor a la larga. ¿Qué tengo que hacer entonces? Me doy cuenta que mis argumentos no son diferentes entre sí y construyo un solo argumento con muchos mecanismos, con muchos razonamientos, en el cual explico que la pizza es mejor para mi salud. Entonces, en lugar de decir argumento 1 tiene jitomate, argumento 2 tiene piña, argumento 3 tiene queso, decimos argumento único, los ingredientes de la pizza contribuyen a tu desarrollo de la salud. Explicas, por ejemplo, el jitomate, el queso y las cosas que van encima y me explicas los razonamientos. Si estás teniendo un solo argumento y está bien, pero está mucho mejor construido, tiene más razonamientos y tiene más como carnita alrededor del argumento para que yo entienda por qué el argumento es relevante, por qué es probable, etcétera. La siguiente cosa que ustedes tienen que hacer, dado que ustedes son una cámara que está como en comparativa desventaja porque ustedes solo tienen un discurso para responder y solo le pueden responder a una cámara, es que es muy importante que desde el gobierno pensemos en el caso de oposición.
La moción de la pizza, ¿qué nos va a decir oposición? Nos va a decir, no es cierto porque el queso está súper gratinado, no es cierto porque las carnes rojas no son positivas, etcétera. Entonces, ustedes tienen que pensar desde que están haciendo la preparación de primer gobierno, qué es lo más probable que nos diga oposición, para nosotros tener una respuesta. Es muy importante ser preventivos desde el primer gobierno porque es la mejor manera que tenemos de ser comparativos. Recordemos que debate siempre se va a reducir como a una comparativa entre argumentos, asumiendo que los dos están igual de probados. Entonces, nosotros tenemos que siempre intentar ser comparativos y desde el primer gobierno lo logramos pensando cuál es el caso de Oppo y así podemos o blindar nuestro caso y saber cuáles van a ser las respuestas que nos van a decir. Así nosotros nos blindamos y ya podemos tener un caso más concreto o explicar desde el discurso del primer ministro por qué por qué la comparativa va a ser tal o por qué ese argumento no va a pasar, etcétera, pero eso solo se logra si pasan un ratito del prep time pensando en el caso de oposición. La última, que esto es más como para la persona que sea vice, es reconocer que nuestro caso no es infalible. Si nosotros estamos construyendo un mecanismo, estamos construyendo un caso en el que nosotros no estamos teniendo un trade-off, o sea, no estamos teniendo un costo de oportunidad y todo parece color de rosa y no hay sacrificios, probablemente nuestro caso está mal, porque siempre existe un sacrificio, siempre va a haber una comparativa, siempre va a haber algo que nos puedan problematizar del caso, porque si no, debate no sería justo. Entonces tenemos que reconocer cuáles son estas fallas y tal vez no negarlas, pero sí no compararlas con las fallas del otro caso o explicar cómo las fallas no son suficientemente fuertes como para superar los beneficios que ya trae nuestro caso en sí mismo. Me voy a salir de la pantalla 2 segundos para ver si hay alguna duda en el chat. No hay, todo bien. Regreso a la presentación. Entonces ya identificamos la moción, ya sabemos qué tenemos que probar y ya empezamos a construir nuestra argumentación, lo estamos haciendo de manera comparativa, identificamos cuáles son los clashes, cuál es la carga de la prueba y estamos dando mucho énfasis en nuestros razonamientos. ¿Qué sigue ahora como primer gobierno? Pues ya sería como el delivery, ¿no? Como ya vamos a dejar nuestro argumento. La definición y los modelos son cosas que ya les había dicho antes y es que tiene que ser la definición más justa. O sea, como ustedes no pueden definir como esta casa cree que los bancos deberían cerrar y definir banco como banco de peces porque pues, no tiene sentido y no sería justo para que oposición defienda los bancos de peces, ¿no? O sea, como, me explico, tiene que ser algo que sea como completamente razonable y que sea completamente justo, porque si ustedes hacen que sea una métrica que solo les favorezca a ustedes como primer gobierno, no solo condenan a la oposición, sino condenan al debate en sí mismo. Tienen que pensar en el mejor debate posible, en el debate que sea mucho más enriquecedor, y eso solo se logra cuando la métrica es más justa. Como, no sé, esta casa lamenta, o esta casa cree que tal país debería tener un sistema, debería implementar un sistema democrático y ustedes definen democracia como el sistema más justo o definen democracia como algo que es inherentemente positivo, pues tampoco está bien porque no es una métrica, o sea, como estarían condenando a oposición a que tengan que defender algo que no lo sea, me explico, tienen que pensar en las cosas que permitan que sea un mejor debate para ambas cosas. La que sigue es que todo este tema de definiciones tiene que salir en el primer discurso, toda la definición del modelo, si es que es una moción política, o todas las definiciones tienen que salir desde el primero para que sea suficientemente justo. La que sigue es que tenemos que pensar estratégicamente en el modelo. En esto, o sea, debate ya está como mudando a algo en donde tal vez el modelo no es tan importante, es decir, como se asume plausibilidad y el gobierno tiene fiat para decir como el modelo va a funcionar, y el modelo no es necesariamente tan importante, no es suficiente que tú me digas y me expliques en 7 minutos cómo va a funcionar la nueva democracia, cómo va a funcionar el nuevo préstamo, cómo va a funcionar la legalización de las drogas, si no hay argumentación además del modelo. Entonces el modelo no es necesariamente lo más importante, o más bien no es necesariamente suficiente para ganar el debate, por lo cual hay gente que ya no le presta tanta atención a este tipo de cosas. Sin embargo, sí es importante pensar en el modelo, que sea, o sea, que sea relativamente plausible con los mecanismos, aunque se asuma que ya se puede, y también que sea estratégico. Es decir, por ejemplo, esta casa cree que el gobierno debería ser el encargado de las drogas en cada país. Entonces, o sea, bueno, esta casa haría que los países sean encargados de las drogas, ¿no? Como hay modelos en los que el país, por ejemplo, nada más la legalizaría y permitiría que se utilizara y la regularía. Por ejemplo, hay otros en donde tú como país tendrías que darle directamente a las drogas a tus ciudadanos, como ponerles literal los centros de rehabilitación o los centros para que se droguen, o tú emitirías o harías parte de tu sistema de salud, etcétera, como ese tipo de cosas que todas entran dentro del mismo tipo de modelo, probablemente sí dependan de ustedes que quieren probar dentro de su caso. Si ustedes van a probar que tenemos mejor salud, probablemente quieran probar que
probablemente el modelo que ustedes preferirían sería un modelo en donde es parte de mi sistema de salud pública y yo como gobierno doy las drogas. Pero si ustedes creen que esto no es tan relevante y que la métrica más importante de su caso sería, por ejemplo, una métrica de seguridad, entonces no necesariamente se tienen que meter a ese modelo y probablemente solo se queden con la idea de que sea legal y se le quite del narcotráfico el mercado de las drogas, por ejemplo. Entonces, el modelo también puede ser dependiente de lo que quieran probar y de qué métrica estén utilizando, pero siempre recuerden que no es suficiente. Es decir, establecen modelo, establecen plan de acción, pero además argumentan a favor de algo. Y la última, que esto es un tip no necesariamente relacionado con cómo construir una definición o con cómo dar un modelo, es que tomen puntos de información. Si les hacen un punto de información en ese momento, tómenlo. Si son primer gobierno, aplauden y en ese momento baja de por les hace un punto de información, tómenlo siempre porque probablemente sea una aclaratoria que sea pertinente. Es decir, ha pasado, ¿no? Como pongo un ejemplo que no me ocurrió, pero del cual me contaron, como era esta casa lamenta la cultura de los vigilantes. Vigilante es como estas personas que que hacen justicia por su propia mano, ¿no? Como un poquito así como Batman y ese tipo de personas, ¿no? Se para primer gobierno y el primer gobierno empieza a hablar de que lamenta las cámaras de seguridad y lamenta las cercas eléctricas. Entonces, se para primera posición y primera posición le dice, este no es el debate, tendrías que debatir de esto. Su primer gobierno le da tiempo de tener cierto tipo de acción y de improvisar y de lo que sea. Probablemente perdieron esa ronda, pero eso no es lo importante es que se den cuenta que somos susceptibles a tener errores, que para que el debate sea más justo y para asegurarnos de que nosotros estamos pensando en todo lo posible, si me hacen un punto de información al primer minuto de mis definiciones, probablemente lo tomo porque significa que hay un problema con mi definición o con mi modelo. Entonces, entiendo que tomar puntos de información es difícil y que da miedo, pero eso es importante porque punto número uno, ya no te van a interrumpir después, pero punto número dos, probablemente eso solo los enriquezca y chance desperdiciaron el punto haciéndote una definición, haciéndote una aclaratoria que no era necesaria porque ya estaba dada y ya desperdiciaron la idea de hacer tu punto de información, ya tuviste el engage. Entonces, en ese sentido me parece estratégico que tomen el punto luego cuando hacen la definición del modelo y esas cosillas. Lo que sigue es la caracterización, y la caracterización es como esta cosa que le da carnita al argumento, ¿no? Como la razón por la que hay frutas en la diapositiva es como porque eso es esto que cubre a la semilla y al core de su argumento, y lo que les permite que sea mucho más persuasivo. La caracterización es particularmente es importante en primer gobierno porque de esta depende, por ejemplo, que algunos jueces o juezas se compren la plausibilidad de los argumentos. Es decir, aquí a través de que ustedes me caractericen, me explican cómo se ve cierto actor, cómo se ve la pobreza. O sea, como una moción que salió hace poco, me parece que en el CID, era como esta casa prohibiría el trabajo infantil, ¿no? O sea, como era prohibir versus regular. Entonces, si ustedes están en la parte de prohibir, lo que ustedes quieren decir es el trabajo infantil explota necesariamente la dignidad de las personas que lo hacen y es terrible y no toleramos este tipo de cosas porque qué pasa con la infancia de los niños y explíquenme cómo se ve la infancia y hagan ese tipo de cosas para que su argumento de prohibir tenga más sentido. En el mismo debate, una persona que tendría que defender regular en lugar de prohibir, lo que les va a caracterizar o sea, va a caracterizar como, por ejemplo, es la única oportunidad que tienen y va a decir cómo estos países son súper pobres y cómo no hay oportunidad y no hay Estado de Derecho porque las empresas son súper terribles y porque al Estado le vale chayote, etcétera, ¿no? Como hay muchas cosas que se pueden decir y la caracterización va a ser diferente y les va a hablar de cómo probablemente el que el niño, la niña o el niñe tenga trabajo es la única oportunidad que tiene en su familia para tener cierto sustento económico. Este ejemplo, si bien no aplicaría porque ustedes solo están viendo cómo se prime el gobierno, sí es para que entiendan que cómo framean el debate, cómo caracterizan a los actores, cómo me dicen cómo se ven ciertas cosas, sí va a depender, o sea, de esa caracterización sí puede depender que alguien se compre la plausibilidad o no de su argumento, o que su argumento se convierta en algo más persuasivo. Entonces es muy importante que cuando ustedes son primer gobierno, pasen una cantidad de tiempo considerable caracterizando y explicando cómo particularmente esto se ve con ciertos actores, ¿no? En la moción sobre si se debería permitir que las personas kurdas tengan como su propio país, pues si ustedes me caracterizan cuáles son las relaciones de los países, por ejemplo, con Turquía, etcétera, pues entonces con Siria probablemente ustedes tengan más oportunidad de que su argumentación pase y de que sea persuasivo
Entonces, en ese sentido, es súper importante que caractericen, obviamente que las caracterizaciones sean reales y justas, ¿no? O sea, como si ustedes se paran y dicen, hubo en un debate en un torneo en México, como la moción era sobre Bashar al-Assad, y alguien estaba caracterizando a Bashar al-Assad como el miembro de la religión, de la rama más extremista del Islam, de la que es la peor de todas, cuando esto no necesariamente es cierto, ¿no? Como, o sea, vemos como en este contexto particular, como al final creo que él antes era dentista, como su esposa profesa otra religión, o sea, como no es tan radical, ¿me explico? Como, entonces asegúrense que su caracterización, si bien juega a su favor, no sean necesariamente mentiras y tampoco sean exageraciones para que pues no se las echen en cara y también para que el debate sea como lo más justo. Además de la caracterización, pues está como algo que va muy de la mano, que es la contextualización, que es que expliquen cuando ustedes están en su discurso de primer ministro, primera ministra, por qué es importante este debate, por qué alguien lo eligió, qué está pasando en el mundo, cosas que ya vimos anteriormente. Entonces, hasta este momento ya vimos, ya ustedes ya prepararon su caso, ya entendieron la moción y ya que dieron su discurso, ya me definieron y me explicaron por qué es la más justa, ya le dijeron a las personas que los están juzgando por qué tienen que juzgarlo bajo esa métrica, ya me vertí en sus argumentos con muchos razonamientos porque es en lo que más se tienen que dar cuenta, además de que caracterizaron muy bien estos argumentos para explicarme por qué es persuasivo. Entonces ya está el primer discurso del primer gobierno, ya todo salió excelente, va a pasar alguien más en el lado de la oposición, y después sigue otra vez como viceprimer ministre. Entonces, ¿qué tienen que hacer? No dejar que primera oposición se salga con la suya si están poniendo, si están haciendo cosas que no son leales, que no son chidas. O sea, como si primera oposición dice, como yo voy a defender este otro mecanismo para legalizar las drogas, ustedes le pueden decir como, si no es mutuamente excluyente, que no es mutuamente excluyente, siguiente que, o sea, como que ese es peor por ciertas cuestiones, etc. O sea, el punto es que no dejen que primero pues, les gane la caracterización y la definición del debate y lo que se tiene que hacer. Esto se logra pues recordando por qué su métrica es la más justa, explicando por qué lo que dicen ellos no necesariamente es exclusivo de su lado, o literal haciendo refutaciones como eso no pasa por tal y tal. Entonces, una vez que refutamos, una vez que ya explicamos por qué lo nuestro pesa más, una vez que hacemos esto, sigue la idea de ser críticos con nosotros mismos y es realmente lo que nos está diciendo oposición en nuestro caso es cierto, o sea, como si nos faltó explicar tal, es cierto que este argumento no pasa por tal, y si nosotros somos críticos con nuestro mismo caso, entonces probablemente podamos reconstruirlo de mejor manera. Tenemos que tener una escucha muy activa si somos vice en gobierno de lo que está diciendo nuestro compañero y de lo que están diciendo en el primer discurso de la oposición para poder ser críticos con nuestros propios discursos y decir como, ok, esto no está aprobado, o como esto ya lo refutaron, ya lo hicieron champurrado, entonces ya lo voy a quitar porque ya no tengo manera de rescatarlo, mejor voy a agarrar esto que sí sirve, mejor voy a reconstruir esto, voy a faltar estos mecanismos, o voy a explicar cómo sí los dijimos, porque genuinamente sí los dijimos, pero no los entendieron, pero eso solo se logra siendo crítico y teniendo una escucha muy activa si somos vices. La que sigue es dar respuestas comparativas, que no solo implica como responder y decir, en el peor escenario de oposición pasa esto, sino nosotros jugar en nuestro peor escenario y decir como incluso si no es viable, incluso si tal, te sigo ganando por esta cosa, si hacemos esa respuesta y nosotros le estamos ganando oposición en nuestro peor escenario, es más intuitivo y mucho más fácil pensar porque en nuestro mejor escenarios ganamos. Es decir, si mi medida no funciona, yo sigo teniendo estos 3 beneficios. Ahora, si mi medida funciona, no solo tengo estos 3, sino que tengo otros 7 beneficios. Pero si ustedes ganan en el escenario en donde su medida no funciona, en donde su argumentación no pasa, es mucho más fácil que le ganen a oposición y esto solo se logra pues cuando nosotros desde el tiempo de preparación ya sabemos qué van a decir para que sea más fácil que nosotros hagamos la comparativa. Además de que los vices en altas, generalmente, o sea, como algunas personas recomiendan, que los vices hagan una especie de mini látigo. Es decir, si yo soy vice de gobierno, digo, Oppo dijo esto. Oppo dijo manzanas, nosotros dijimos peras y las peras son más sanas por tal. Oppo dijo pizzas vegetarianas, nosotros decimos pizzas con carne y las pizzas con carne son más importantes por tal. Es decir, cuando ustedes sean vice, no solo tienen que refutar y reconstruir, sino si ustedes me hacen una comparativa y un látigo y me explican cómo eso es lo más importante que va a salir en el debate y cómo ustedes van a probar los puntos de choque en la generalidad,
no solo están encuadrando y están obligando a la gente a que se meta a su debate, lo cual es necesariamente positivo, sino que ustedes están explicando de manera muy persuasiva porque están ganando como ese tipo de métricas, y si la baja extiende la argumentación de la alta de oposición, probablemente ya quede claro desde su discurso porque ese punto ya lo habían ganado, ¿no? Entonces ustedes, si hacen eso y hacen como una especie de mini látigo y hacen estas comparativas como chiquitas, probablemente sea mucho mejor para su caso, sea más persuasivo. Y además de hacer esto, si les toca una contención que no sea tan fuerte, si les toca una primera OPO que no trajo tantos argumentos, que se confundió y preparó el otro lado, etcétera, o tienen una baja que ustedes saben que su baja de OPO es el equipo más fuerte, se vale hacer refutaciones preventivas. Se vale decir, oposición nos podría decir esto, pero no pasa por tal, tal, tal y tal. Solo tienen que tener cuidado con las refutaciones preventivas porque no siempre son estratégicas. Es decir, si ustedes hacen una refutación preventiva de un caso que oposición no había pensado, pero ese caso es bueno y su refutación preventiva no es efectiva, entonces ya le dijeron a OPPO cómo blindarse, ya le dijeron a OPPO qué cosas responder, y ya ustedes demostraron que no fueron suficientemente efectivos para refutar eso. Entonces le acaban de regalar un argumento a oposición. Literalmente es como si Oppo nos dice tal, tal, tal y tal, pero no lo explican bien y no explican por qué lo suyo gana, solo le están dando una oportunidad a oposición de que se agarren de eso para ustedes tirarlos en ese sentido. Entonces, si bien las refutaciones preventivas son importantes, sí asegúrense de hacerlas en medida en el que están seguros que esa refutación preventiva va a pasar, que es la refutación más efectiva o la más persuasiva, porque si no, pues también los pone en problemas. Pero en la generalidad sí les recomiendo que lo hagan. O sea, creo que es más importante porque también es su única oportunidad de hacer engage y tener como claro. Ustedes son los primeros que hacen. La gente sí les va a estar respondiendo constantemente, pero ustedes no les pueden responder más que a través de puntos de información. Entonces, sí es mejor que desde ese momento ustedes hagan claro cuál tendría que ser la comparativa o cómo ustedes se compararían con ese argumento para que estén relevantes todo el tiempo y para que la gente los esté manteniendo viva a su cámara. Y también tenemos como los puntos de información. Los puntos de información son particularmente importantes para todas las cámaras porque es la manera a través de la cual tenemos engage, es como una extensión de nuestro tiempo de discurso, ¿no? Como idealmente tenemos un minuto más cuando tenemos los puntos de información, y es súper importante que desde el primer gobierno los utilicemos porque somos la primera cámara en hablar. Entonces, la neta, a la gente se le olvida. O sea, como yo probablemente, si estoy juzgando un debate, me acuerde de lo último que escuché y no de lo que escuché hace una hora cuando escuché a un buen de gente hablar rapidísimo y decir un buen de cosas súper interesantes. Probablemente no lo recuerde tan bien con todo y que haya hecho notas. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que mantenerme relevante en el debate. ¿Y cómo me mantengo relevante en el debate? Cuando oposición está hablando y nosotros, panel, ya les explicamos por qué esto pasa. Panel, recuerden cómo nosotros ya les dijimos. Panel, noten cómo no han refutado esta lógica. Eso no siempre es bueno porque luego les recuerda si la refutan. Pero esta idea de que ustedes estén recordando constantemente que ya fue dicho por su cámara es importante para que se quede en la mente del panel, siempre y cuando lo que haya dicho no haya sido destruido. O sea, como si ustedes, por ejemplo, hubo una, no sé qué ronda fue, es una eliminatoria de Masters, creo que de Chile, ¿no? Y la moción era sobre la carta a la reina Isabel, un favor y lo que sea, ¿no? Entonces el gobierno dice como, ¿qué tal que es una broma a la reina Isabel? Su oposición destruyó eso. Su oposición explicó con 700 razonamientos por qué daba igual que fuera una broma o no. Entonces, si tú estás recordando constantemente que lo de la reina Isabel es una broma, no sirve de nada que lo hagas porque eso ya quedó muerto. Sí lo dijiste tú, sí está bien, pero eso ya no es relevante. Entonces tienen que recordar su caso, sí, mantenerse relevantes, sí, pero con cosas que ustedes sepan que sí van a pasar, que sí van a ser persuasivas, porque si ya les destrozaron algo, no sirve de nada que lo estén recordando. Entonces, ¿qué pasa si ya, o sea, como si no puedo estar recordando cosas o si no es tan estratégico? Entonces puedo intentar destruir y refutar casos a través de mis puntos de información. Meto dudas razonables. Noten jueces como para que eso pase necesitarían probar tal. O eso es mentira porque en realidad el mundo es así, o a ese argumento le faltan muchos razonamientos, o esa cámara, o sea, como está contradiciendo a su cámara alta, etcétera. O sea, como si ustedes no pueden recordar su caso y no pueden mantenerse relevantes, el hecho de que ustedes refuten directamente a través de puntos de información le sigue dando esta relevancia intrínseca, o sea, como en medida en la que ustedes siguen participando en el debate y en que ustedes siguen haciendo cosas, pero además en comparativa con esas cámaras es suficiente, o sea, es bueno porque pues ustedes están explicándome por qué lo de esa cámara no pasa y tal vez
el crédito refutativo de eso se les vaya a ustedes y no probablemente a su baja. Entonces también es importante que nosotros intentemos destruir y refutar los casos de las contrapartes justamente a través de nosotros estar haciendo puntos de información constantemente. Entonces, me parece que el último consejo que les daría es que confíen ustedes y practiquen muchísimo. Algo que es muy opinión personal es que cuando yo empecé en debate, mi primer debate fue un primer gobierno y obviamente quedé en noveno lugar, porque pues es común cuando eres primer gobierno y pues apenas estás empezando, no está tan chido. Y siempre preferí ser bajas porque tenía más tiempo, porque me daba más confianza, porque podía preparar un mejor caso. Pero conforme fui avanzando en el tiempo, me doy cuenta que las cámaras altas tienen muchas ventajas. Es decir, ustedes le pueden quemar la tierra a su baja y comérselo todo. Si ustedes son una cámara alta y están practicando y lo están haciendo bien, ustedes van a ser un equipo mucho más difícil que si fueran baja, porque ustedes se van a acabar los argumentos y no va a haber manera de que alguien extienda, porque ustedes pueden decidir como qué tienen que hacer, además del reto intelectual de que ustedes tienen como que pensar en menos tiempo. O sea, creo que conforme van avanzando se van a dar cuenta que tal vez incluso ser cámara alta es ser más fácil que ser cámara baja, porque luego las salas se ponen terribles y las cámaras altas se ganan todo. Entonces, mejor ustedes sean esa cámara alta que se gane todo y no le tengan miedo a hacerlo. Confíen y recuerden que al final ya no debatimos para ganar. Es decir, como si me da miedo que sea el primer gobierno, porque en primer gobierno siempre quedo cuarto, no importa. Ya no me voy a enfocar en quedar cuarto, quedar primero, porque eso me da igual. Mejor me voy a enfocar en que mi definición haya sido la definición más justa, o en sacar un argumento con el que esté 100% contento, que haya sido súper bonito, que haya hecho que el debate haya sido un debate súper enriquecedor y quédense con eso, además de que practiquen mucho, es decir, solo aprendes en bici cuando andas en bici, solo aprendes a cocinar mientras cocinas, solo aprendes a debatir mientras debates. El miedo a primer gobierno se quita si lo hacemos muchas veces y si confiamos en nosotros y confiamos a nuestra pareja. Entonces, sería todo el contenido del taller, pero si alguien tiene alguna duda, pueden hacerla y pues la respondo. Y si no hay dudas, pues fue un gusto poder compartir un poquito de debate con ustedes. Es por YouTube, o sea, duda a la organización, jaja. ¿Es por YouTube o por Facebook? Porque si es por Facebook creo que no va a poder ver los comentarios. Entonces, bueno, ¿ustedes han visto alguno? Porque si no hay, pues entonces. Ok, qué moderno. No te quedó muy claro lo de los clashes. ¿En qué, o sea, en qué sentido? O sea, como lo de los clashes, ¿cuál es más importante? O sea, clash es como que las cosas choquen, ¿no? Es como en dónde se va a dar el debate, como, o sea, ¿cuál es el punto medio? O sea, como debates constantemente cosas chocando, ¿no? Como argumentos diciendo lo mío es más importante, lo mío tiene más sentido, lo mío es más inteligente, lo mío es más relevante, etcétera, ¿no? Como clash es justamente en dónde va a chocar eso. Lo que expliqué de los clashes es que hay emociones en donde solo va a haber como un choque, o sea, hay emociones en donde solo se va a hablar como de en dónde hay más seguridad, solo se va a hablar de mi lado de seguridad, pero del mío de privacidad, solo se va a hablar de libertad, pero hay otros debates en donde no necesariamente, hay emociones en donde se hablan de subtemas o de temas que tal vez sean igual de relevantes. Por ejemplo, en una moción de castigo, ¿no? Como en una moción de cadenas perpetuas, de reducir sentencias, de hacer public shaming en lugar de meter a la cárcel, o sea, como en este tipo de cosas, probablemente un clash sea justicia, o sea, como qué medida es más justa, etcétera, pero eso tal vez sea como prueba de otros clashes pequeños, ¿no? Como en donde hay más proporcionalidad, en donde hay más retribución, en donde hay mejor castigo, en donde tenemos mayor reparación. Y esos clashes chiquitos generalmente son relevantes. Eso es uno de los ejemplos. O hay otros ejemplos en donde no, como por ejemplo una moción de las drogas. O sea, como creo que un clash muy importante es la seguridad de las personas, como por ejemplo en la América Latina relacionadas con el narcotráfico, pero creo que otro clash fundamental sí es la salud y las personas que tal vez no se ven afectadas directamente por el narco, pero que por el consumo de drogas sí se ven afectadas. Entonces son clashes que los dos son importantes y en ese sentido tu argumentación tendría que estar enfocada a cómo se relaciona con el narco y cómo se relaciona con la salud de los consumidores. Esa es más o menos a la idea que vamos con los clashes.
Si no fui claro, pues sí que puedes volver a hacerme la pregunta. Y la que sigue es sobre si es necesario siempre dar definiciones. No, lo que puedes hacer en lugar de dar definiciones es caracterizar. O sea, es súper tedioso y sería terrible que alguien defina como que esta casa cree que los préstamos a los países deberían ser otorgados siempre y cuando respeten los derechos humanos, ¿no? Como si tú me explicas qué es un préstamo, qué es un país, qué es un derecho, qué es un humano, solo vas a perder 2 minutos de tu discurso y probablemente solo sea aburrido, tedioso, no es necesario. Entonces, en esta moción, como esta casa cree que los préstamos a los países deberían ser otorgados en función de cómo respetan los derechos humanos, más bien tendrías que no me tienes que explicar qué es un préstamo, ni me tienes que dar la definición de préstamo ni la definición de derechos humanos, pero sí es importante que me expliques cómo se ven estos países en donde que piden préstamos, o cómo se ve una violación a los derechos humanos dentro de los países y por qué es importante, para qué utilizan los países el préstamo. O sea, si se dan cuenta ahí no me están definiendo qué es un préstamo, o sea, no me están sacando la definición de Oxford de qué significa préstamo, pero sí están haciendo ver en el debate por qué es importante esto o cómo se ve el préstamo. Entonces, no tienes que definir así literal de esta palabra significa tal, pero sí siempre tienes que caracterizar lo que esté pasando en ese debate. Generalmente solo defines cuando son palabras como particularmente complejas o, o que puede tener una definición muy amplia, ¿no? Como hubo una moción que yo no debatí, pero es como algo de productos financieros complejos. Ahí sí ni siquiera tengo idea de cómo se ve un producto financiero complejo en la vida, entonces probablemente sí tendría que definir qué es un producto financiero complejo en la vida. O había una moción que era como, esta casa lamenta la narrativa de la misericordia como una virtud. Probablemente, si tú me sacas la definición de Wikipedia de misericordia, eso sería definir, pero no sería tan relevante ni tan persuasivo como si tú me explicas cómo se ve la misericordia en el mundo y por qué es importante. Entonces, siempre tiene que haber una suerte de explicación de lo que se va a debatir dentro de la moción, pero no necesariamente se tiene que dar a través de una definición de diccionario. Creo que sería todo como por parte de esas respuestas. Espero haber sido claro, jeje. Ok. Creo dos cosas. La primera es, o sea, como debate sí es como un ejercicio en el que tenemos que estarnos como preparando constantemente. O sea, si bien británico parlamentario es como sobre el análisis y no tanto el conocimiento específico, o sea, como no nos interesan las cifras ni nada, sino nos interesa como la lógica, sí es importante que nos estemos preparando. Como probablemente si tú te estás preparando constantemente, lees un par de noticias, ves un par de análisis, como probablemente eso te ayude. Siguiente, puedes usar, o sea, como puedes usar diccionarios. O sea, como hay gente que literal se lleva su diccionario y lo saca y lo lee. Siguiente, tal vez si es algo muy complejo, el comité de adjudicación te lo explique antes. Es decir, hay cosas, no sé si a las personas que están viendo esto ya han participado en algún torneo, pero hay cosas que se llaman diapositivas de información o información previa, que es donde si hay un término que tal vez haría que el debate, o sea, que si no se conoce hace que el debate se entorpezca, y el comité de adjudicación, es decir, quienes deciden las mociones, reconocen que esto es particularmente complejo, probablemente te pongan una diapositiva antes y te expliquen qué sea. Entonces, voy a buscar un ejemplo. Mientras busco el ejemplo de cómo se vería, voy a responder la otra duda, que es, si yo como primera OPO tengo una métrica distinta a la que dio Gov y mis argumentos versan sobre esta métrica mía, ¿tengo que probar las dos o puedo sobreponer la mía? Ok, la primera es dependiendo de por qué tu métrica sea diferente. O sea, si tu métrica como primera posición también es injusta y también es una métrica que solo queda para ti, para Oppo, probablemente no esté chido y tengas que atenerte. O sea, como probablemente oposición, dado que oposición también preparó, haciendo el caso más justo, dado que Oppo preparó casi igual que primer gobierno, seguramente las métricas serían iguales. Entonces probablemente te tengas que enfrentar a la métrica que planteó primer gobierno, a menos que neta primer gobierno sí es muy injusto. Si es una métrica injusta, tú te puedes parar en primera posición y decir, a ver, esta métrica no pasa,
y explicas por qué es injusta, ¿no? No nada más puedes negarla. Como por ejemplo, si nos quisieran decir como la idea de que hayan definido como bancos de peces, etcétera, tú sí te puedes parar y decir como, a ver, razonablemente un banco se refiere a esta institución financiera que administra, presta y hace cosas con el dinero y los peces no tienen nada que ver. Si es así, o sea, si es como razonablemente, pero si razonablemente la métrica que plantea el gobierno sí tiene sentido, sí es lógica, sí ofrece debate, pero tú aparte tienes otra métrica, entonces lo que yo te diría es que juegues en ambas. Me expliques la métrica de tolerancia del primer gobierno, pero también hables de tu métrica de felicidad en ese sentido, ¿no? Entonces, así incluso es más comparativo. Si tú me explicas por qué la felicidad también es importante, ojo, no nada más puedes llegar y decir como, quiero que este debate sea felicidad, me dices, en este debate no solo importa la tolerancia, que aún así se las vamos a probar, sino también importa la felicidad y la felicidad importa por tal. Entonces, así probablemente pues ganes en ambos escenarios, me pruebas porque el tuyo es importante y aparte les ganas en gobierno, entonces lo estratégico sería hacer ambas y creo y creo que sería como todo. Creo que lo ideal también, chance, te diría que si tú eres primera posición y te sale un primer gobierno que está poniendo una métrica que no es la que tú crees que se debería hacer y tienes razones suficientes para creer que esa no debería ser, hazle un punto de información para que sea más fácil y más justo. Desde el primer minuto le haces un punto de información, le dices, a ver, este debate no va sobre tolerancia, va sobre felicidad, por tal, tal, tal y tal. Si lo haces desde el punto de información, los obligas a que se metan en tu debate desde antes y haces que todo sea más justo. Entonces creo que esos son como los tips. Punto número 1, ve si tu métrica sí es igual de justa y comparativa. Punto número 2, si es así, hace un punto de información. Y si no, explica en tu discurso por qué tu métrica es igual, lo más importante, aunque siempre intenta jugar en ambas para que sea mucho más fácil que ganes y que una persona en un panel no te diga cómo es que no jugaste en su lugar de tolerancia. ¿Y qué haces si tú das caracterización y la oposición da otra, pero ambas son en algún punto correcto? Además, los puntos para intentar. Ok, o sea, creo que esto es inherente a debate. O sea, como la caracterización no es, si bien es muy importante, no es suficiente para ganar. O sea, y siempre hay como dos caras de la misma moneda y es como todo depende del cristal con que se mira, ¿no? Entonces, sí es probable que te pase que una oposición de una caracterización del mismo actor que haga que, o sea, que choque con la tuya, ¿no? Como, a ver, o sea, como una caracterización de Donald Trump, ¿no? Como Donald Trump es súper racista, dice gobierno, y por lo tanto nos da miedo que tenga el mando armado porque es terrible. Oposición también va a decir, sí es súper racista, pero además es súper patriótico. Como, y si ambos me demuestran, o sea, no nada más pueden decir que es racista y patriótico, ¿no? Como porque es racista, porque históricamente ha demostrado a través de sus tweets, etcétera. Es patriótico porque su eslogan es como Make America Great Again, le importa mucho, es súper proteccionista, etcétera. Ambas métricas, o sea, como ambas caracterizaciones son sobre el mismo actor y ambas caracterizaciones versan sobre cosas distintas. Es decir, los que lo caracterizan como racista lo harían como, por ejemplo, para que se pruebe por qué no debería tener mando a la Fuerza Armada, los que lo caracterizan como patriota es porque sí. Lo que hago en este momento tiene que ver como con mi argumentación y porque es más probable que mi caracterización se dé. O sea, la caracterización también tiene que tener cierta plausibilidad. Entonces, pruébala mejor, pon más ejemplos, haz más cosas o asume que su caracterización es cierta, pero explica cómo le gana lo suyo. En este ejemplo me parecía muy razonable decir, sí es patriota, pero solo es patriota para los blancos, solo es patriota para la gente que queda dentro de. O sea, puedes como tú absorber las caracterizaciones, puedes decir, incluso si esa caracterización es real, ha demostrado históricamente ser más de este tipo, o sea, como me da igual tu caracterización, porque incluso con esa caracterización mi argumentación sigue pasando, ¿no? O sea, por ejemplo, en el ejemplo que les puse la caracterización de hace rato sobre el trabajo infantil, incluso si es cierto que es la última oportunidad, no da igual, porque mi argumento les explica cómo esto incentiva a los gobiernos a generar un mejor paradigma para las personas. Entonces, da igual que sea la última oportunidad de las familias, porque incluso en esa última oportunidad, de mi lado de la casa, hago que el gobierno se vea obligado a darles otras oportunidades y que ya no sea la última. Entonces, sí puedes absorber caracterizaciones y sí puedes como ponderarlas y compararlas al final del día, aunque es lógico que va a haber como caracterizaciones diversas. Entonces, nada más, si tú ya sabes, por ejemplo, desde el tiempo de preparación, que también lo pueden caracterizar como cierta cosa, podrías explicarme cómo tu caracterización es necesariamente la más efectiva. Y sobre la idea de que yo no me sé una definición, en el último mundial, en el que fue en Perú, había una moción que esta casa prohibiría el empotramiento en el periodismo. Si nosotros buscamos empotramiento en el diccionario y buscamos periodismo, probablemente no los podamos juntar.
Entonces, ¿qué hizo el comité de adjudicación? Nos explicó previamente en una diapositiva que los periodistas empotrados son aquellos que en zonas altamente violentas acompañan constantemente a las tropas militares con el fin de cubrir un conflicto bélico, acompañándolos en sus acciones, incluyendo combate y conviviendo con ellos durante días o semanas. Entonces, no necesitas saber qué es empotramiento, tu diccionario probablemente no te ayude y no puedes buscar en internet porque es trampa en este formato, pero cuando adjudicación sabe que eso es probable, siempre te va a decir antes. Lo mismo, había una moción de economía sobre liquidez, sobre expansión cuantitativa. La verdad, a menos que seas economista, no tienes una idea de qué es la expansión cuantitativa. Mínimo yo no tenía idea absoluta de qué es, pero igual nos explicaron antes con la diapositiva qué es. Entonces no creo que les pase que neta sí esté como muy difícil. Y si está muy difícil, siempre les puedes preguntar. O sea, siempre les puedes preguntar y la adjudicación te tiene que dar una definición de diccionario. Arriba, o sea, adjudicación no te va a caracterizar ni te va a decir cómo se ve, pero sí te va a decir esto significa tal. Entonces siempre están cubiertas en ese sentido. Ok, bueno, pues creo que sería todo. Si alguna vez nos encontramos en algún torneo de debate o algo así o tienen más dudas, pues me pueden buscar. Siempre estoy muy feliz de ayudar a las personas. Hay una última duda, jeje. Es mejor pensar en muchos argumentos para dejarse el material abajo, profundizar en pocos argumentos. Profundizar en pocos argumentos, 100%. Porque si piensas en muchos, pero ninguno lo pruebas y la baja se para y prueba tus argumentos, ya te ganó la baja. Entonces, es mejor pensar. Por eso les digo que identifiquen clash más importante, porque si ustedes sacan solo un argumento, pero es el argumento del clash más importante y es el argumento como completamente probado, probablemente ganen ustedes. Entonces siempre piensen en probar su argumentación y que su argumentación esté completamente probada en ese sentido. Que si ahora ustedes ya sacan una, o sea, si ustedes ya tienen un argumento completamente probado y todavía tienen tiempo y pueden sacar como 2 o 3 que estén probados, pues entonces adelante. Pero siempre es mejor tener calidad en la argumentación que cantidad, porque necesariamente si ustedes sacan 8 argumentos y tienen solamente 7 minutos, tendrán que explicar cada argumento en menos de un minuto, lo cual probablemente implica que o les falte un mecanismo, o les falte un impacto, o les falte un link. Entonces mejor piensen en cuál es el más importante. Así incluso si su baja saca algo diferente, pero no es lo más importante, chance ustedes queden encima de ella. Entonces mejor preponderar pocos argumentos bien, o sea, como muy profundizados. Ahora sí, bueno, no sé, supongo que sí, ¿no? Porque creo que nos tenemos que ir a las 4. Entonces igual, pues, solo si nos vemos en un torneo y los juzgo, estamos debatiendo, pueden buscarme siempre para responder dudas, estoy más que feliz que ayudar, si no, igual, búsquenme en la generalidad, siempre estamos muy contentos de estar debatiendo con las personas y hacer cosas de ese estilo. Y así, y pues gracias de nuevo a la oportunidad por el EDU, y espero que les vaya muy bien, y espero verlos en un torneo presencial eventualmente cuando todo esto termine. Muchas gracias.